Bueno, hola a todos, muchas gracias para la gente que se quedó a escuchar. Estamos ya para cerrar la tarde prácticamente. Yo les voy a hablar de polinización en sistema de producción de soja. Es un tema que viene hace poco, venimos trabajando y ya sería como la tercera campaña en esta zona. Pero tiene un recorrido, digamos, por otros investigadores y trabajamos con mucha información de otros lados. Acá. ¿A dónde? ¿Acá? Bueno, la polinización. La polinización es un proceso, digamos, que en realidad es la acción del intercambio de los granos de polen de la parte masculina de la flor a la parte femenina. Se puede dar de diferentes tipos de formas. Digamos, se puede dar de forma autógama dentro de la flor o se puede dar por un vector que transporte ese polen si el polen tiene que recorrer un espacio. Digamos, hay flores que son muy cerradas, donde se puede dar todo ahí adentro, se puede generar la polinización. Y hay otros tipos de cultivos o plantas en donde las flores son muy grandes, entonces tienen un espacio físico que recorrer el polen, o tienen que pasar de una parte de una flor masculina a una flor femenina. En resultado de todos estos tipos de polinización es la fecundación de un óvulo, y ese óvulo va a desarrollar una semilla y todo un cuerpo de fructificación en torno a estas semillas. El 70% de los cultivos de importancia económica del mundo dependen de la polinización para tener una mayor calidad y cantidad de producción. Una cosa que siempre aclaro es que estos dos tipos de polinización, la polinización autógama y la polinización biótica, se dan en el mismo tipo de flor, digamos, no son excluyentes una de otra, a menos que haya algún sistema de autoincompatibilidad o compatibilidad reproductiva, digamos, que son inherentes de las plantas. ¿Cómo se calcula el impacto de la polinización en la producción de un cultivo, digamos, en la formación de frutos? Bueno, hay un consenso, digamos, que se da en esta síntesis que se publicó en el 2023, en donde se trabajan con tres tipos de tratamientos. En gris, en la columna, se muestra la producción en función de la autopolinización. Eso está siempre de base a nivel productivo. Sobre eso está la polinización, que es la biótica, es el aporte que dan los polinizadores en los diferentes tipos de cultivos. Este trabajo revisó más de 141 cultivos, 300 híbridos, hay más de 37 cultivos que nunca se habían tratado antes. Y lo que te determina esa diferencia, digamos, de la exclusión de los polinizadores con la polinización abierta es el grado de contribución que tienen los polinizadores. Y después hay un tercer tratamiento en donde se puede evaluar la limitación de polen. ¿Qué es la limitación de polen? Por ejemplo, cuando a ustedes les falta, estamos hablando de fertilización, de nutrientes, cuando falta un nutriente, ¿qué hacen? Se aporta el nutriente al sistema a través de una fertilización de nitrógeno, de fósforo, lo que fuera. El polen funciona de la misma forma, se puede suplementar, se puede cubrir esa limitación polínica a través de polinizadores, la gestión de estos polinizadores. El valor económico de la polinización fue calculado a través del diferencial productivo que hay entre estos dos tipos de tratamiento, estos dos sistemas reproductivos. Hicimos un ejercicio en el año 2022 y evaluamos el valor económico de la polinización en 27 cultivos de Argentina, calculando que la polinización en las exportaciones a nivel nacional tiene un impacto de 4.4 billones de dólares a nivel de exportaciones, solamente con ese potencial productivo que puede llegar a tener la polinización dentro de estos sistemas de producción. Y si denotan ahí en el tema de soja, el 91% de este valor está asociado a la producción de soja, sobre todo por la superficie de cobertura productiva que tiene a nivel nacional. Igualmente, a nivel de cultivo extensivo, hay muchos tipos de cultivos que se hacen en la zona: alfalfa, girasol, flores amarillas como carinata, camelina y colza, en donde estos son más o menos el aumento de la fructificación que tiene la polinización en este tipo de cultivos. Este porcentaje más o menos en función de la condición del cultivo y de cuán eficiente es la polinización que se gestiona en este tipo de sistemas.
Los cultivos que se piensan en autógamo con la soja también necesitan polinizadores. Y no lo hago más como una pregunta, sino como una afirmación. Hay diferentes características de la planta de soja que predispone a la polinización biótica. Y esto no fue algo fijo en el tiempo. Hay una característica que tiene el cultivo de soja que se llama heterocronía, que es el cambio de la apertura de flor en función de la temperatura. Este estudio de Marina Strelin, una investigadora en ecología reproductiva de cultivo, y lo que encontró es que a medida que aumenta la temperatura, aumenta la cantidad de flores abiertas. Pasan de este tipo de flor que se llaman cleistogama, que son flores fértiles, digamos, que van a tener un desarrollo, y pueden tener un desarrollo y pueden generar una vaina, a este tipo de flores abiertas en donde se le desplazan las piezas reproductivas y se separan. Entonces es más difícil que entren en contacto y que se autopolinicen. Estos estudios se hicieron en grupos de madurez del 3 al 6 y en todos los casos las tendencias fueron similares. Cuando pensamos en el clima actual, vemos en esta línea temporal de eventos y anomalías térmicas que a medida que pasa el tiempo hay una mayor tropicalización del sistema productivo. En los mapas hay aumento de varios grados en temperatura y sobre todo en los últimos 5 o 6 años son cada vez más graves estos eventos anómalos. Y eso tiene que ver también, influye en parámetros ecofisiológicos del cultivo como la parte reproductiva. ¿Qué hacemos frente a dudas como esta? Se hace una evaluación de impacto. En el trabajo inicial mostré la forma en que se puede evaluar el aporte de la polinización adentro de los diferentes cultivos y eso es lo que hicimos en soja. Trabajamos 3 campañas en 7 lotes diferentes y generamos un seguimiento de las plantas y tomamos estos datos, datos productivos, formación de vainas, semillas por vaina, peso del grano, peso total por unidad de masa, biomasa, número de planta y un montón de otra más información en estos 2 tipos de tratamiento, polinización cerrada, digamos, qué pasa si no hay polinizadores y polinización biótica. Trabajamos 3 temporadas. Además, nosotros hicimos algo que se hace generalmente en este tipo de sistema, que es incorporar colmenas de abejas al sistema, para tener una fuente en donde nosotros podríamos mapear de dónde están viniendo los polinizadores. Hoy en día, los sistemas productivos, digamos, a nivel central, tienen muy pocos remanentes naturales, por lo tanto hay pocos polinizadores nativos. Entonces es mucho más difícil, o es mucho más fácil, generar, digamos, un proceso de polinización si trabajamos con colmenas de abejas melíferas. Este trabajo se hizo en colaboración con la Cooperativa General y la Asociación de Productores Rurales, además de 2 empresas más que estuvieron colaborando, digamos, sobre todo en la prestación de los campos y, digamos, el trabajo con los apicultores. La logística de manejo de colmena dentro de un sistema de producción se realiza, digamos, como por ejemplo en el girasol. Hay una fecha de ingreso, una fecha de salida de las colmenas, un mapeo del lote y se hace la logística en función de las distancias de forrajeo. Las colmenas entran con camiones, se depositan en el campo, se hacen monitoreos semanales del polen, de que está ingresando a las colmenas para saber qué es el polen del cultivo. Y se gestionan los diferentes manejos del lote, por ejemplo, el manejo de las aplicaciones, digamos, para que sea un manejo benigno para las colmenas y no haya mortalidad. Estos servicios de polinización o esta interacción que tienen los polinizadores con el cultivo, en estas 3 campañas, en estos 7 lotes que trabajamos a nivel local, obtenimos estos resultados, un aumento en el cuaje de las flores, un aumento del llenado de esas vainas, había más cantidad de semillas por vaina promedio, más pesada la semilla, que era algo totalmente contrario a lo que pensábamos, más flores cuajadas, más semilla por vaina, va a haber una redistribución de los nutrientes, vamos a tener semillas más chicas, no pasó eso. Y en total pudimos ver números a nivel productivo en promedio que iban entre
los 14 y sobre el 40%, que nos daban un 30,5% de aumento de productivo por unidad de superficie de forma consistente en estas 3 campañas, en estos 7 lotes. Además, pudimos observar aumento en la calidad de la semilla, mayor oleico, que es algo también que se observa en girasol y en colza, por ejemplo, que hay estudios bien desarrollados. Este potencial productivo que tiene la polinización de la soja llega a números que alcanzarían aproximadamente el 0,22% del PBI, que es más o menos producir 1 millón más de hectáreas en la Argentina sin aumentar la superficie de producción. Eso va a favor de todas las líneas de paisajes multifuncionales que se está trabajando, por ejemplo con Syngenta, o de diferentes desarrollos de empresas que llegan a incorporar la polinización a través de gestión del paisaje. Lo que resalto en esto, y vengo re bien en el tiempo, es que es una integración. Hay un montón de información que hay que integrar para que estos procesos de polinización de precisión o polinización dirigida tengan buenos resultados. Hay que estudiar el desarrollo reproductivo de la planta, hay que conocer bien la genética que estamos trabajando y cómo se comporta de forma productiva, cuáles son las relaciones, efecto, causa de la interacción de los polinizadores con la parte productiva para poder predecir qué densidad de colmena ingreso al lote o cómo puedo tener un indicador realista para poder monitorear la polinización y poder saber si estoy en un punto óptimo o estoy con una limitación polínica en el sistema. Hay que incorporar la polinización en el sistema de producción y eso es a través de manejos productivos del lote, del soja. Y hay que saber cómo gestionar a la polinización, cómo interactuar con las colmenas para no tener problemas. Siempre una persona que está brindando un servicio dentro del campo puede generar diferentes dificultades y sobre todo si un organismo vivo, que está dentro del sistema a cargo de un tercero, que sería el apicultor. Todos estos diferentes puntos, de la complejidad de la polinización, hay que integrarlo al nivel de desarrollo del mismo lote y del desarrollo de un modelo productivo y que la polinización sea una tecnología de procesos más dentro de un sistema de producción. Ya cerrando un poco la charla y para que no se aburran, los invito a participar de la charla que daremos el jueves 30, en donde van a venir especialistas de los diferentes puntos que estuvimos hablando, tanto a nivel reproductivo de soja, de los diferentes factores y efectos que la polinización tiene a nivel del cultivo, una revisión exhaustiva y todos los diferentes casos que nosotros tenemos de trabajo con apicultores en diferentes lotes de producción y el aspecto de paisaje multifuncional como potenciadores de la producción a nivel de cultivo de soja. Ya muchas gracias y nos vemos. El jueves.